Buenos días a todos. Estamos aquí esta mañana para presentar una nueva exposición del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza que se titula Alberto Reguera, homenaje a Ernst van der Neer. Es decir, que une en el título los nombres de dos pintores. Uno contemporáneo, un compatriota nuestro, Alberto Reguera, y el otro, un pintor holandés del siglo XVII, uno de los grandes maestros antiguos. ¿Cómo han llegado a encontrarse estos dos pintores? La historia es sencilla. Hace unos años yo le propuse a Alberto Reguera que trabajara para crear una serie en homenaje a algún artista o en torno a algún cuadro de la colección del museo. Y fue él quien eligió este cuadro, este nocturno con luz de luna, con un canal, con un cielo de nubes, de Ernst van der Neer, el gran especialista holandés en nocturnos, precisamente, y en escenas de crepúsculos. Cuando Alberto eligió precisamente este cuadro, del millar de cuadros que están expuestos en nuestro museo, al principio me sorprendió porque no es como de los cuadros más icónicos de nuestra colección, no es de los cuadros que el visitante va a buscar, que el visitante viene al museo para buscar. Pero enseguida entendí que había una profunda sintonía, una profunda empatía entre la pintura de Alberto Reguera y esta obra, no muy grande, pero muy sensible, muy sutil, de Ernst van der Neer. Bueno, hay que echar la vista atrás para hablar un poco de cómo conozco yo la pintura de Alberto Reguera y por qué le propuse este proyecto. Yo conocí la pintura de Alberto Reguera hace ya 25 años, en el contexto de una exposición colectiva que se titulaba Líricos fin de siglo, que se celebró en el antiguo MEAC en Madrid en 1996. A raíz de aquello, un amigo común nos presentó posteriormente, Javier Riera, otro pintor de aquella exposición. Y bueno, yo empecé a visitar no solo las exposiciones de Alberto, sino su estudio. Y recuerdo que mi primera impresión fue un poco la del laboratorio de un alquimista. Había siempre en el estudio de Alberto un gran despliegue de materias maravillosas, los grandes botes de pigmentos, y toda su pintura era un gran ejercicio de investigación, de exploración de las propiedades de la materia, de la pintura. Estos días, cuando estábamos instalando la exposición, las conversaciones, yo creo, más interesantes de que he sido testigo en el montaje han sido las de Alberto con Enrique, un miembro de nuestro gabinete de restauración, hablando de la composición química de los pigmentos que Alberto utilizaba. Este es azul eftalo, o es azul de Prusia, o este es, aquí tienes oro, aquí tienes tal amarillo, tal. Y se notaba que había un conocimiento por las dos partes, igual de íntimo, igual de profundo, de estas propiedades físicas y químicas de la materia. Así es como yo empecé a ver la pintura de Alberto. Pero en esa investigación matérica había mucho más que, digamos, un materialismo vulgar de la pintura. Había un deseo de sugerir la luz, de sugerir el espacio, aunque fuera pintura abstracta lo que hacía. Había un deseo también de sugerir emociones, de despertar emociones. Quiero decir, en el contexto de las nuevas abstracciones de los años 90, que es donde en principio habría que situar a Alberto Reguera, Alberto era una rara avis, en el sentido de que las nuevas abstracciones de los 90 estaban muy condicionadas por el posminimalismo y su aborrecimiento de las alusiones, de las ilusiones, de las emociones,
La abstracción pictórica postminimalista de los 90 es sobre todo fría y sobre todo, digamos, inerte, con todas sus cosas interesantes. Pero desde el principio había una disidencia, digamos, de Alberto respecto a ese contexto contemporáneo suyo. Entonces, por eso, bueno, había críticos que lo conectaron con la abstracción lírica de la posguerra europea, por ejemplo. Y yo creo que los primeros pasos de Alberto, cuando expuso con éxito desde muy pronto, regularmente, en París y en Bruselas, tenían relación con ese contexto, porque eran países en los que esos orígenes lírico-abstractos se entendían bien. Ahora, después la pintura de Alberto ha ido mucho más allá, ha evolucionado, se ha movido. Una de las cosas que yo aprecio más en su pintura es que no acepte quedarse quieta, confinarse en una especialidad. Yo, en primer lugar, le he visto evolucionar hacia el paisaje, y hacia el paisaje vía el viaje, él nos hablará ahora, si quiere, de eso, a través de la fotografía también, que es una manera pues, muy contemporánea de evolucionar la pintura, y ha llegado a pintar lo que podríamos llamar paisajes abstractos o semiabstractos, pero que plantean una relación muy inmediata con una tradición como la tradición holandesa del paisaje pictórico, ¿no? Después, en los años 2000, yo he seguido la pintura de Reguera y me ha sorprendido más verle abandonar el terreno clásico de la superficie, no conformarse con los 4 lados y los 4 ángulos de la tela y empezar a desarrollar una investigación que bajaba al espacio. En esta exposición se ve muy bien cómo Alberto trabaja a veces pictóricamente los costados de los cuadros. Tuvimos en esta misma sala hace un tiempo a un gran artista vivo, contemporáneo también, César Paternosto, cuya especialidad o peculiaridad es también el trabajar en los lados del bastidor del lienzo, y que, por cierto, vive en Segovia, que es de donde procede Alberto. El paso siguiente para Alberto fue hacer descender a los cuadros de la pared. Y estos cuadros engrosados, convertidos en objetos tridimensionales, colocarlos en mitad de la sala, por ejemplo, a veces aislados, a veces formando grupos, a veces construyendo verdaderas instalaciones pictóricas con sus cuadros, ¿no? Eso empezó a suceder a partir de 2005 aproximadamente, ese desarrollo del objeto en el espacio, de la pintura como objeto en el espacio. Pero después ha ido más allá, porque a partir de 2011 aproximadamente, él ha empezado una línea que continúa hasta hoy mismo de acciones pictóricas en las que el cuadro se expande, se derrama, la pintura se sale del cuadro y se extiende sobre la pared circundante, y eso lo hace además en presencia del público. Bueno, recordándonos pues la dimensión performativa, la dimensión actuada que tenía ya la pintura en Jackson Pollock y que luego se haría más explícita en las actuaciones, por ejemplo, de Bob Rauschenberg o de Yves Klein, ¿no? Al comienzo, hacia 1960, pero dándole un giro distinto. Alberto no ha cesado, digamos, de investigar nuevas dimensiones para la pintura y ha demostrado siempre no conformarse con un confinamiento, con un lugar, con una jaula al que la pintura a veces se la ha querido reducir. Aunque, por supuesto, él es un gran amante de la pintura, de la tradición específica de la pintura, un gran conocedor de la historia del arte, como demuestra aquí y en otras ocasiones. Bueno, yo quiero terminar diciendo que
Me parece que Alberto ha tenido un reconocimiento insuficiente en España como pintor comparado con el eco que su obra ha alcanzado internacionalmente. Yo he sido testigo de esas exposiciones regulares en París y en Bruselas, pero en muchos más sitios, en Londres, en Washington DC, en los últimos años sobre todo en Asia, en Oceanía, en Singapur, en Sydney, en Beijing, donde ahora mismo está abierta una exposición suya, una individual suya, hasta finales de este año. En Hong Kong, a donde va a ir esta exposición. Hay un museo de Hong Kong que se ha interesado por el proyecto y después de que la exposición termine aquí, el 9 de mayo, se desplazará a Hong Kong para los meses siguientes, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es de justicia recordar todo esto para que le reconozcamos su enorme importancia, su enorme calidad, su enorme talento pictórico, y es también todo eso revierte en beneficio, en provecho de nuestra promoción del museo, que a mí, pues profesional y personalmente, es lo que me interesa más. Yo creo que se hacen muchas cosas en los museos históricos con arte contemporáneo. Se yuxtaponen obras contemporáneas y obras clásicas muy a menudo, pero es raro, me parece, que se exhiba un proyecto como este, que ha sido concebido enteramente ex professo. Ahora Alberto quizá nos dará algún detalle. Ex professo en homenaje a un cuadro de nuestra colección. La serie en conjunto tiene más de una veintena de cuadros. Exacto. Lo que tenemos expuesto aquí, los 7 cuadros que están en esta sala, los 3 que están en la escalera y abajo en el hall, son solo una parte que hemos decidido que encajaba. ¿Qué quiere decir? Es raro que cuando un museo histórico hace una incursión en lo contemporáneo, se haga de una manera tan ajustada, con tanta sintonía, con tanta empatía entre el artista clásico y el artista contemporáneo. Solo quiero terminar agradeciendo a Madrid Art Gestión de Arte su colaboración en el transporte de la obra, y al propio Alberto su esfuerzo, su entusiasmo, su dedicación en todo este proyecto y sobre todo su talento. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a ti y al Museo Thyssen por este ofrecimiento. Y efectivamente, a mí me han gustado mucho tus palabras, sobre todo cuando has enfocado el hecho de que mi pintura no se ciñe a un cuadro, sino que yo quiero reivindicar la vigencia de la pintura, pero a partir de abrirlo a otras más disciplinas, abrirlas al espacio también. Y en ese sentido es cierto que yo estoy abierto al espacio, que en mi trabajo hago una hibridación de disciplinas, estoy mirando a la pintura, pero también a la escultura, y el espacio es un elemento esencial, como puede serlo el pigmento o el pincel. Y en ese sentido, desde el principio, cuando se me ofreció este proyecto, para mí era importante entrar en el espacio y concebir un proyecto adaptado a ese espacio que me interesaba destacar. Me gustó muchísimo desde el principio esta obra de Ars van der Neer, porque para mí concitaba muchos estímulos, no solo desde el punto de vista formal, pero también desde el punto de vista de la búsqueda de la belleza estético, y también haciendo una referencia histórica a todo eso que pasó a partir de la década de 1630 del siglo de oro holandés,
donde cambian muchos elementos estéticos en el paisaje. Y esta obra, desde el punto de vista formal, para mí tiene mucha relevancia porque es una tabla que está enmarcada en un objeto que es el marco, y mi pintura tiene ese lado objetual, ese lado en el que la pintura se va hacia la escultura, en ese lado en el que los lados del cuadro tienen mucha importancia. En ese sentido, he concebido, a partir de la medida y del formato del cuadro de Art van der Neer, he concebido una serie de obras aplicando las dimensiones proporcionales, a partir y todo está hecho es profeso para esta exposición. Y desde el punto de vista estético, desde el punto de vista, hay muchas concomitancias, muchas cosas que a mí mucha sintonía con esta obra, ¿no? Con esta obra que luego igual puedo desarrollar, pero por ejemplo el tema de los nocturnos, de la noche, el tema de las nubes, el tema del viaje, como yo, digamos que en los años 90 yo estaba viajando a Holanda y yo me reencontré con el paisaje holandés, haciendo quizás una transposición también a ese horizonte plano que yo encontraba en mi Castilla natal, ¿no? Esos dos elementos, el arriba y el abajo, casi un paisaje de Rothko. Pero en el paisaje holandés, en esos años, yo ya hacía una serie yo transitaba ese espacio, y viajaba por el Pont del Par, por todos los canales, y para mí ha sido muy bonito reencontrarme décadas después con el paisaje holandés, pero a partir del propio cuadro. Digamos que he transitado desde el viaje exterior, en los años 90, al viaje interior, a lo que me ha producido el cuadro. Para mí los museos son una enseñanza. Y bueno, luego puedo desarrollar todo eso, pero... Muy bien, muchas gracias, Alberto. Me pasan una pregunta de las personas que nos escuchan. Lorena, de la revista Nativa Selecta. Considerando que podamos atribuir al arte una función catártica que nos permita sobrellevar momentos de angustia en los momentos de incertidumbre que nos toca afrontar por la pandemia, concretamente en la pintura de Art van der Neer, ¿qué obras recomendaría a este efecto? Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, si se refiere a otras pinturas o ¿de Art van der Neer? A otras pinturas de otros pintores, o contemporáneas o clásicas. La cuestión del poder curativo de la pintura ha estado, por lo menos desde Aristóteles, sobre la mesa, ¿no? Aunque el término catharsis o catarsis es ambiguo, porque algunos le atribuyen un sentido más bien moral o moralizante. Pero ha habido una interpretación, una línea de interpretación para quien una frase que dice Aristóteles en su Poética sobre cómo la contemplación de la tragedia en la escena produce la piedad y terror, compasión y terror, y eso nos purga, nos purifica del exceso que tenemos de emociones, pues eso admite una interpretación evidentemente como terapéutica. Es decir, el arte serviría para restaurar el equilibrio de los humores, de las pasiones, de las emociones en el ánimo, y nos devolvería una cierta armonía, ¿no? Tratando de ir un poco más allá de de la interpretación más banal que puede tener esto, como una especie de autoayuda de emergencia, yo creo que el arte para mí es evidentísimo, que tiene una función restauradora, una función sanadora. Es muy patente que lo buscamos en la literatura, es muy patente que lo buscamos en la música, todo el tiempo. Quizá la música sea el arte a la que acudimos con más frecuencia para curarnos a nosotros mismos. Y, ¿por qué no? La pintura yo creo que tiene una función de ese tipo. ¿Tú qué piensas? Bueno, pues que sí, que en este momento es verdad que quizá algunas series de obras, algunas obras tienen ese poder balsámico, más que quizá curativo, yo diría un poder balsámico. Y precisamente en este momento es el momento de la contemplación.
es el momento en el que en esta especie de confinamientos obligados, porque hay confinamientos obligados y confinamientos que no son obligados, y en ese momento en el que tenemos que estar en nuestros espacios interiores, el hecho de contemplar una obra es un placer retiniano, ¿no? Y yo pienso que sí, que podemos pensar que el arte nos ayuda a reflexionar y a leer otras miradas del paisaje. Yo creo que en este momento es muy adecuado. Yo creo que toda tu pintura está llena siempre de lejanías. Hay muchísimas referencias a los horizontes, a las lejanías en tus propios títulos. Y hay, no quiero decir una dimensión escapista, pero una libertad de un viaje imaginario, ¿no? Eso es, hay como, digamos que todos esos volúmenes pictóricos, esas atmósferas, esas nubes abstractas, esos elementos más abstractos de la naturaleza, como es la nube, digamos que hay un lado de fuga, ¿no? De querer escaparse, de querer fugarse del cuadro por ese carácter expansivo de mi obra, ¿no? Que debido a la superposición de capas y de materia ha hecho que la obra tenga más, digamos, poderío sensitivo que visual incluso, porque la obra ocupa su aura, ¿no? El aura de la pintura, y en ese sentido es necesario que se expanda, y ahí coincido contigo. Una pregunta más. Ángela Sanz, de Descubrir el Arte, pregunta: me gustaría que Alberto explicase un poco más a fondo esa línea del horizonte de la que ha hablado en su pintura y cómo ese horizonte castellano tiene concomitancias con los paisajes holandeses, cuando en principio los colores y también el paisaje son tan distintos. Bueno, pues efectivamente lo que encontramos en Castilla, hay un gran horizonte ancho con un enorme cielo azul y esos océanos de trigo, ¿no? que dan ese lugar a pensar en esos mares que pueden convertirse luego en pigmentos de amarillos de cromo, por ejemplo. Y efectivamente cuando yo estuve viajando a Holanda, encontraba también el mismo horizonte, pero con otros tonos, con otros colores, más cerca de estos colores, de estos pigmentos, de estas sombras y estos azules de Prusia que estamos viendo aquí. Entonces, hay una transposición, pero sin embargo también hay mucha concomitancia a la hora de poder componer un cuadro, ¿no? Un cuadro. Rafael Ruiz, del Asombrario, pregunta: ¿nos contáis algo más del proceso? ¿Cuándo arrancó el proyecto? ¿Cómo ha trabajado Alberto? A partir de fotos, ¿ha ido mucho al museo a observar el cuadro original? Técnica, formatos, son 20 cuadros la serie y en el Thyssen hay 10, ¿entendido bien? ¿Por qué elegir la noche y el crepúsculo en los tiempos tan oscuros? Déjame decir solo un par de cosas y ahora entras tú en los detalles que conoces mejor que yo mismo. El proyecto yo creo que empezó hace 4 o 3 años. Correcto, sí. No sé cuándo fue la primera conversación, pero sí me acuerdo cuando yo se lo propuse muy poco después, él me dijo, pues he decidido que el cuadro que quiero homenajear es este de Erfan Derner. Yo, bueno, pues como he dicho antes, me sorprendió un poco, pero al mismo tiempo es un pintor que me fascina, tiene esa especialidad de la noche y el claro de luna que lo convierte en algo muy especial dentro del paisaje holandés. Y entonces lo primero que hizo Alberto fue venirse aquí y tomar medidas de toda la sala, ¿verdad? Estuvimos en la sala vacía y estuvo tomando medidas de todas las dimensiones de la sala y tal, y viendo la sala. Eso a propósito de lo que él decía, de que este es un proyecto específico, hecho a la medida de un cuadro de la colección, pero hecho a la medida también de esta sala. Entonces, y yo creo que por eso también funciona tan estupendamente los cuadros aquí, porque había una variedad de formatos
que él puede contar más, que él ha dicho ya que estaban en función proporcionados al original y permitía encajarlos perfectamente. Ha sido como hacer un puzzle, pero ha sido un puzzle muy fácil de hacer, porque todo estaba preconcebido a la medida de esto. Bueno, las otras cosas yo creo que las puedes, si has venido mucho al museo, la técnica, los formatos. Sí, lo que está preguntando, que cómo llegué a la conclusión de elegir esa obra, ¿verdad? Sí, cómo elegiste La noche y el crepúsculo en unos tiempos tan oscuros, dice Rafael. Sí. Bueno, pues yo es que soy muy, o sea, me encanta la pintura, me paseo mucho por el Thyssen desde siempre, ¿no? Y soy un admirador de toda la pintura holandesa, que ya sabemos que tiene muchas vertientes, que tiene ese maravilloso Frans-Hals que tienen, pero también siempre un admirador de Ruysdael, por ejemplo, ¿no? Pero también admiraba otros paisajes, los de Vernet, o esos nocturnos que hay de Vernet. Pero enseguida me centré en una obra que a mí me parecía que cumplía esa sintonía con algunos trazos de mi pintura. Pero sí, evidentemente estuve viniendo mucho al museo, admirándolo, vi también muchos cuadros de la pintura americana, Thomas Cole, me encantaba el Caspar David Friedrich, pero sin duda me parecía que, porque para mí es muy importante cómo concebimos, cómo manejamos la escala, ¿no? Y un cuadro que tiene las dimensiones que tiene, del de Aer van der Neer, de 65 por 35 más o menos, pero que te está lanzando tanto mensaje, me parecía que era la ocasión para hacerle un homenaje. Y respecto a los temas... La técnica, te preguntaba Rafael, los formatos, ¿no? La técnica, los formatos... Sí, entonces a partir de ahí realicé una serie, o sea, encargué una serie de lienzos y de bastidores proporcionalmente, calculando las dimensiones hacia creciendo y también disminuyendo, pero a partir de las proporciones de las dimensiones del cuadro. Y luego el hecho de que para mí siempre, porque eso para mí es un reto que siempre me quiero plantear, evidentemente que hay más obras, pero se trataba de incrustar las pinceladas exactas. Cada cuadro es como una pincelada, cada cuadro se supone, o es mi intención, que tenga su personalidad, pero cada cuadro es una pincelada de una misma secuencia, homenajeando a esta obra, ¿no? Y respecto a lo de los tiempos oscuros y los tiempos menos agradables que estamos viviendo, pues precisamente hay una cosa que a mí me encanta de este cuadro de Aer van der Neer, y es que es una noche, pero es una noche luminosa, como es una noche luminosa también los cuadros que tenéis aquí de Van Gogh, también esa exacerbación del color, ¿no? Me permitía matizar, romper esa frontera entre lo visible y lo invisible que te da la noche, ¿no? Que te da esas opciones, y intentar transmitir luminosidad a partir del pigmento. Sí, la noche transfigurada o la noche iluminada es un mito romántico, paradójico, un misterio, porque la oscuridad, pero que tiene su propio resplandor, que yo creo que le ha interesado siempre mucho a Alberto. Hay muchos títulos de sus obras que hablan de nocturnos, o hablan de crepúsculos, o hablan de amaneceres. Ese estado entre perro y lobo de la luz, ¿no? Y la luz, pero que tiene, le ha interesado mucho. Tiene esa luz que surge de los propios colores de la noche, ¿no? Del propio efecto lunar también. Vamos a seguir con preguntas. Bueno, sobre lo que decía Rafael, trajiste 23 cuadros aquí, exacto. hemos instalado 7 en la sala y 3 fuera, pero en el catálogo que se ha publicado están reproducidos muchos de todos los de la serie, obras, no solo los que hemos colgado. Sí. Seguramente en Hong Kong a lo mejor tendrás más espacio para colgar más. Celia Sierra, de la agencia EFE, pregunta:
ha hablado de que el encargo es de hace varios años. Me gustaría saber cuánto tiempo... Ha hablado de que el encargo es de hace varios años. Sí. Me gustaría saber cuánto tiempo ha estado trabajando en el proyecto, si ya lo da por finalizado con esta exposición o si continuará trabajando en ella. Bueno, ya hemos hablado un poco de cuándo es el encargo. ¿Vas a seguir trabajando en la serie o no lo sabes? O... Bueno, realmente siempre la pintura para mí es como un cuadro, ¿no? Hay tantos matices como caminos abiertos. Entonces no quiero predeterminar, cerrarlo, pero es verdad que en este mismo proyecto hay una continuación, puesto que yo a finales de abril voy a expandir un cuadro en el propio patio del museo. Uno de los cuadros, concretamente uno que se llama Expandidas luces nocturnas. Por lo tanto, sí, yo no lo veo un proyecto cerrado y nace con vocación itinerante, que también para mí el viaje de los cuadros para mí significa bastante. Sí. Ángela Núñez, de Radio Nacional, pregunta, ¿podría detallar cuáles fueron esos estímulos que le suscitó esta obra para elegirla para este proyecto? ¿Por qué esta obra? ¿Qué le aporta? Tú has hablado de la noche ya, de la noche iluminada, sí, de las nubes, claro, de la luz que se filtra por las nubes. Claro. Bueno, hay muchos, pues precisamente hay muchos estímulos. Uno de los estímulos principales es el tema de la nube, ¿no? De cómo hay esa fluctuación de la nube a partir de la cual se filtra la luz y que me lleva un poco a una conexión con la pintura china. Yo pienso que, yo es que encuentro que el cuadro de A. R. van der Neer es un precedente de muchas cosas y noto ahí, cuando hablamos de las nubes, de esa manera de llenar el vacío, de esa idea del pigmento flotante, de la pincelada flotante. Entonces, para mí eso tiene mucho interés destacarlo. Pero bueno, hay muchos más estímulos, porque considero que este cuadro, este Claro de Luna de A. R. van der Neer, yo quisiera pensar que es un precedente de los claros de luna franceses. Yo estoy muy unido también a la cultura francesa, que admiro muchísimo también, y entonces, bueno, hay muchos estímulos, podría alargarme mucho, pero bueno, no, tampoco quiero... Sí, para cualquiera que conozca algo de la historia del paisaje, reconocerá en estas pinturas no solo vislumbres de la pintura holandesa, sino, por ejemplo, la presencia de Turner. Está aquí por todas partes, ¿no? La presencia del gran paisajista británico, que es un pintor que le ha interesado a Alberto siempre muchísimo, ¿no? Sí, es una idea, como iba a decir, protorromántica. Hay una idea de destacar ese lado prerromántico en esta obra, ¿no? Y bueno, también para mí es un gran estímulo cómo se trabaja, cómo los holandeses trabajaron, los paisajistas holandeses del siglo de oro, el horizonte, y cómo yo lo he desarrollado en los lienzos, ¿no? Creando esa lejanía y esa cercanía que antes comentábamos. Martín Aleñar, de Agorafilia Channel, un nombre muy a propósito para tiempos de confinamiento, pregunta, en línea con ese deseo de escape, tanto formal en el soporte como en la temática del paisaje, ¿piensa que justo en estos tiempos de confinamientos obligados es bastante la sed que tenemos de esta pintura y este estilo? Hemos hablado ya de cosas de estas, no sé si quieres añadir algo. Digamos que es una pintura que mis trabajos son como ventanas a través de las cuales se zambulle nuestra mirada, ¿no? Se supone que relaja para estos tiempos, a pesar del lado agreste de la materia, ¿no? Y entonces yo pienso que que siempre, lo que he dicho antes, ¿no? El tema de la contemplación, del placer retiniano y de detenernos a veces en el tiempo, que a veces vamos demasiado deprisa, de tratar de observar un cuadro en todas sus dimensiones, de irle descubriendo sin prisa. Muy bien, pues creo que no tenemos más preguntas. Agradezco mucho a todos los que nos han seguido a través del streaming
y especialmente a los que han participado. Y vuelvo a recordar que el 24 de marzo tendremos una conversación en público sobre muchas de estas cosas, con imágenes, que tendrá un aforo reducido para los que quieran verlo presencial en nuestro auditorio, pero se podrá seguir también en streaming online. Y el 28 de abril, la acción pictórica, la expansión que tendrá lugar en el jardín del museo, y que esperamos con mucha expectación. Voy a expandir un cuadro en directo. Y de nuevo esa idea de invitar al público, esa idea de que el público puede interactuar, ¿no? Considero la pintura como un ejercicio de interacción también y de abrirse a otras posibilidades, no quedarse en las vertientes que hemos dicho, pintura, escultura, sino que abrirse y entrelazarlo con otras disciplinas como son la poesía, la música o el cine. Fenomenal. Muchas gracias a todos y muchas gracias Alberto. Gracias. Hasta siempre.